esa invitación, le dije, mira, Charlie, yo me voy a dedicar, porque estoy de vacaciones aquí en casa de mi hija, en una isla de España, en Mallorca. Y dije, mira, quiero dedicarme a disfrutar. Yo siempre, eso Mahoney lo sabe, yo empecé en TikTok durante 2 meses, hace un par de años, y a los 2 meses me cansé y me fui, y estuve retirado año y pico, 2 años. Y TikTok no me interesa más que para una temporada, 2 semanas, 3 como ahora, ¿no? Y yo le dije a Charlie, mira, yo estaría encantado, pero ya para empezar, no porque haya perdido la que me interesaba más, que era la refutación a Dios. Yo, claro, en mi intervención, que era de 8 minutos, yo le quería poner la guillotina a Dios al final, ¿no? Ah, y te faltaron 2 minutos. No, me faltaron bastante, porque a los 2 minutos y pico me cargaron. Pero bueno, no tengo absolutamente nada que decir de los jueces ni del evento, todo lo contrario. Es un evento que me parece que es muy bonito, que es muy positivo que se haga. Y a ya le dije yo, mira, Charlie, pues es por esta razón, no lo interpretes por otro. Ya estoy diciéndole a mis amigos que voy a dejar TikTok nuevamente por otra temporada. Haré en mis historias cositas de arte que hago yo, pero nada más, pero no voy a participar en ellas. Y en tu evento... me encantaría poder participar, pero en este caso te voy a decir una cosa. Por mi naturaleza materialista, filosófica, se me iba a notar mucho la defensa de Dios. Entonces no solo iba a perder, sino que iba a quedar de último seguro. Y, en fin, eso no quita de que se podría participar igual. No, yo no quiero defender ya más a Dios. Yo ya lo refuté en mi vida. Esa impostura que ya de niño padecí en un sistema dictatorial que era nacional católico y que llegó desde los campanarios, se lo comentaba a Mahoney, en mi barrio, en la iglesia, el mismo cura que a mí me bautizó y que me hizo la primera comunión, permitió a Franco meter a guardias civiles en su campanario para disparar contra los obreros y matar a padres de amigos míos y meter en la cárcel a líderes sindicales que estaban luchando por unos derechos mínimos, no cobraban, tenían unas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, a mí la impostura de Dios ya no me la cuela ni Dios, ¿correcto? Ya no le temo a eso y mis propios momentos de crisis existenciales, que las hubo, creo que te las expliqué un día. Sí, un día sí. Una De muerte hecho, te lo pregunté. una muerte de un pequeñito, un compañerito mío, que lo arrolló un camión y lo tuve que visitar en cuerpo presente en su casa, y luego una crisis a los 16, 17 años, ya de angustia existencial severa, de despersonalización total, de abrumación, etc. No voy a entrar en detalle. Ahí quise no cogerme absolutamente a ningún asidero fácil, ni a ningún asidero estéril, ni a ningún asidero acogedor, porque sí, me quise enfrentar así, a capón, a pelo, desnudo. Dije yo, de aquí tienes que salir a cojones, perdonando la expresión, tienes que salir a cojones, o en pie, o derrotado y esclavizado a esas ideas que te trataron de meter con la metralleta. Entonces dije yo, nada, a pelo. Y de eso me alegro. Nací ateo, nunca fui creyente, todo lo contrario, me intentaron meter la impostura del Dios, el escolástico, el de toda la historia, el gran Dios, el acto puro, el eterno, en fin, el simple, ¿verdad?, no compuesto, toda esa maravilla de creación, ¿verdad? Entonces, me la intentaron meter como impostura, porque quien finge decir que lo conoce, está fingiendo con intereses propios de poder, de organización de una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí ya no me la va a colar nadie. A estas alturas de mi vida no me lo va a colar ni un científico, ni un filósofo, ni nadie que tenga mucha filigrana lógica filosófica. No me la va a colar nadie esa impostura ya. Jamás de los jamases. Entonces, bueno, pues esto es un poco la explicación de lo que era el live. Quería yo dar mi idea de esa cosmovisión que es muy acogedora, que representa una cosmovisión acogedora de eternidad, que representa una cosmovisión acogedora de después de la muerte, y que representa una visión muy acogedora porque tu alma, ¿verdad? O sea, tu alma es pura y este cuerpo que es corrupto, que se va a morir, que va a enfermar, que se va a caer, pues este cuerpo
tiene otro perfecto, ¿verdad? Que también es Una material. pregunta, Soge. Yo que sé que tú eres materialista, Sí. ahora que estás hablando del alma, ¿qué Sí. opinas sobre el alma, Bueno, siendo sobre el alma, materialista? sí, sobre el alma, los materialistas filosóficos radicales como yo no creen en vivientes incorpóreos, ¿correcto? Y esto implica, no creemos en espíritus, no creemos en almas, no creemos en nada de eso. Solo creemos, y eso, el corporeísmo del materialismo filosófico, que lo quise explicar en aquel evento, no es radical, porque esto merece una explicación pequeña. No es radical. ¿Por qué? Porque en la realidad hay cosas que son incorpóreas, pero no por ello inmateriales. Véase una idea, una creencia, el lenguaje mismo, un teorema, el de Pitágoras, bueno, todo eso no es corpóreo. No es corpóreo. Ah, pero no por ello inmaterial. Exacto, No por ello exacto. inmaterial. De hecho, la idea está ligada Correcto. profundamente a la materia. Claro, Como entonces, bien decía Parménides, claro, claro, totalmente de exacto, acuerdo. has dado una clave. Entonces, ¿qué Mira, pasa? Que Platón se inventó, perfecto, porque yo hace un rato le indicaba a la gente que empezara a leer a Platón, los diálogos de Platón, y Platón para mí es un grandísimo pensador. Pero Platón hizo esa distinción que al propio Aristóteles le aborreció. Dice, ¿cómo te inventas dos mundos? Del mundo sensible, ¿verdad? Y el mundo perfecto de las ideas. Entonces, en el mundo perfecto de las ideas, necesariamente, esa idea de un caballo, de una silla o de un ser humano, necesitaba de una idea perfecta, el alma. Ese alma, como concepto de Platón, que no es que se la inventara Platón, el ánima, ¿verdad? Era un poco un concepto que servía para darle a esta realidad del ser humano, a la La vida, voluntad. mira, el el otro carácter día estábamos en un sanguíneo. debate, Soge. ¿Tú puedes definir lo que es la vida? Un segundo, Pintes, Vale. porque Susi está haciendo una pregunta abajo. Eh, Hola, mi amor Susi. ¿Crees que lo que emerge de la materia es material? Bueno, yo tengo una respuesta que deshoje la suya. Bien, eso de Sí, la sí, energía. tranquila, Susi, yo se lo transmito. Sí, vamos a ver. Yo, mis dos grandes filósofos de cabecera actuales, aunque murieron los dos, son Gustavo Bueno, muy fundamentalmente Gustavo Bueno, y Mario Bunge. Mario Bunge es materialista científico y emergentista. Gustavo Bueno, por la contra, pues es materialista filosófico, es pluralista y discontinuista. Yo con los dos, con ambos, después de haberlos leído todo lo que pude, incluso en el caso de Mario Bunge, porque textos de él, bueno, los tratados, los ocho libros de su tratado, que es lo más fundamental. Lo último que leí fue Filosofía para médicos, que a mí la medicina me encanta y está muy bien, pero los de peso filosófico son sus 8 volúmenes de su tratado. Pues hasta mi mujer a la pobre la cogí para que me pudiera, cuando yo tuve alguno de esos en años, para que me tradujese del francés, porque mi mujer es parisina, es francesa. Entonces, esos son mis dos grandes filósofos actuales, aunque los dos están muertos. Y para mí hay diferencias. Yo tengo diferencias con Gustavo Bueno y diferencias con Mario Bunge. La palabra emergentismo y en el caso de Gustavo Bueno está conectada con los axiomas de la dialéctica de Marx. Los tres grandes axiomas de la dialéctica de Marx eran la unidad y lucha de contrarios, punto uno. El segundo, la ley de la cantidad y calidad, en la que en esa ley de la cantidad y calidad la suma de cantidades daba saltos y pasaban a ser cualitativos. Por eso ahí la revolución, ahí tenía mucho sentido. Él observaba, Engels, en su dialéctica de la naturaleza, él observaba que evidentemente podía haber saltos, ¿no? En ciencias como la geología, donde de repente, ¿no? Después de muchos esfuerzos de dos placas continentales, ¡pum!, de repente surge algo. Bueno, pues viene un poco de eso, y el tercer axioma era la negación de la negación. Esos son los tres grandes axiomas del marxismo. La visión de Marx para Bunge y para Gustavo Bueno tenía connotaciones muy diferentes. Primero, Gustavo Bueno quería darle la vuelta a Marx
en su teoría materialista, al igual que hizo Marx con Hegel. Y Bunge lo que quería era evitar precisamente ese salto revolucionario que explicaba para él la naturaleza para Marx, porque Bunge, su concepción filosófica y llevada a la política, era más socialdemócrata. Era socialdemócrata, entonces quería rehuir de la palabra revolución, salto puntuado, cosas así, porque ahí podrían tener sentido la revolución en sociedades, y entonces metió eso del emergentismo, emerge. Yo ahí soy, lo digo, aristotélico, por decirlo así a brocha gorda, pero habría que entrar, Gustavo Bueno habla del mundo holótico, del todos y las partes. Cuando Aristóteles habla del todo y las partes, yo creo que tiene explicación. Y ahí se evita lo del emergentismo, lo de esa revolución, y también se evita algo... Expónmelo, porque yo soy emergentista. Pues yo te lo expongo. Tú si tienes un desierto, el desierto del Sáhara, que cubre toda la zona norte recupero el emergentismo para Freya, que le interesa. Vamos a ver, estaba con el todo y las partes de Aristóteles, que hoy habría mucho que profundizar, pero para que nos entendamos, hago la metáfora o la analogía de un desierto. Un desierto, digamos, que es el todo, y la parte más pequeña, un grano de arena. Un grano de arena. Si nosotros analizamos un grano de arena, o se van sumando los granos de arena y se suman matemáticamente, pues da 1 trillón de trillones de granos de arena, no sé cuántos tiene el desierto del Sáhara, o del Gobi, o del que sea. Bueno, esa suma, totalmente matemática, no implica un desierto, implica una suma de granos de arena, de partes. Si nosotros vamos más allá de la suma puramente matemática, aritmética, no sé qué, o mismo física, la base física de lo que es un grano de arena, el sílice, esto, lo otro, lo que componga físicamente el grano de arena. Si nosotros vamos más allá, el grano, la suma de granos se puede convertir ya en una duna. En mi tierra hay muchas dunas al borde de las playas, por la influencia de los contextos, pues bien, el mar, el desgaste que hace en el fondo, las va configurando arenas y va configurando. Formación de la unidad mediante el conjunto. Sí, correcto. Entonces, claro, una duna aparentemente aún sigue teniendo pues unas propiedades que ya no son las de la parte, las del grano de arena, pero tampoco tienen unas grandes implicaciones en el todo que le rodea, en el contorno y en el entorno, en lo que le rodea. Pero un desierto, que es el todo, tiene propiedades que la parte no tiene, y tantas. Tiene la propiedad de cambiar el clima, tiene la propiedad de cambiar la cultura de las gentes que viven en él, tiene la propiedad de que la fauna que habita en él o se adapta o muere, tiene la propiedad de influirle a los terrenos sobre los que está encima, en el sentido del curso de las aguas, en el sentido del desgaste sobre la propia placa donde está geológica, como le ocurre a la Antártida con todo el peso de la nieve, tiene unas consecuencias sociopolíticas, culturales, físicas, paisajísticas, geológicas, etcétera, etcétera, que la parte no tiene. Entonces, no es necesario que haya como saltos puntuados, ¿verdad? ¿Cómo se convierte el desierto? Pues que hubo 7 saltos revolucionarios. No, es que el todo tiene propiedades que las partes no tienen. Sencillamente. ¿Cómo definirías entonces la conciencia? La conciencia, pues lo mismo, exactamente, en el ser humano. El ser humano hemos ido evolucionando. Nuestras prácticas iniciales eran pues etológicas, era con los animales y con la naturaleza, antes de que hubiera ni siquiera construcciones propiamente civilizatorias. El hombre pues era un animal más que tenía que buscarse la comida, y lo que veía a su alrededor eran campos, montañas, ríos y animales. Entonces, en ese sentido, el hombre ahí, en el Neolítico sobre todo, empieza a tener una relación, la mayor, porque es similar, entre comillas, a él, pero es el disímil a él, con el animal. Más que con la naturaleza misma en general, con el animal.
porque el animal también se mueve como él, también necesita comer, porque el hombre no observa que las plantas se coman unas a otras, pero el animal sí, lo ve dotado de unos poderes especiales, y eso la broma. Es el sentimiento, digamos, de semilla de lo que podría ser luego, en el futuro, el sentimiento religioso. Esto es una tesis del propio Gustavo Bueno que yo comparto. Hay otras tesis, animistas y tal. Entonces, ese hombre, pues para ir sobreviviendo, empieza a dominar a una parte de los mismos, a comérselos, también se lo comen a él. Estamos hablando del Neolítico, donde había tigres de diente de sable y animales muy potentes. Entonces, todo eso, a lo largo de la historia, lleva a ya situaciones cada vez más complejas para el hombre, en la que como especie ya empieza a dominarlo, a los animales, aparte de ellos, empieza el tema de los animales domésticos, que los domina para el cultivo, para el labriego, y luego ya los lleva al cielo, en el zodíaco, y a los propios templos, a los dioses. Es decir, ya las civilizaciones babilónica, las más antiguas, la egipcia, la que yo visité, pues no hay más que ver los dioses. Los dioses son animales. Osiris es un dios animal, ¿verdad? Y además diviniza al faraón, un hombre. ¿Os suena, no? Lo del Dios y Jesús. La divinización de un Dios en hombre. Pues entonces, en la medida que pasa la historia, evidentemente el todo de esa historia del ser humano, que ya se impone como especie a las demás, que ya empieza a crear culturas, que ya empieza a tener desarrollos científicos, que ya pasa de aquellas cuerditas de los egipcios para controlar los terrenos después de las inundaciones del Nilo, pasa a teorizar como Pitágoras, y de mira, no, ese triángulo tiene una relación, ¿verdad? El cuadrado de los catetos, la suma, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Todo eso va generando que el pensamiento se complejice, se utilicen herramientas que se van ganando. Decía Anaxágoras, las manos también son el cerebro externo. O sea, el hacer, el pensar, es tan importante como el hacer, porque con las dos cosas se aprende y se mejora. Entonces, en ese sentido, la conciencia aflora, la conciencia de uno mismo, la conciencia del entorno, la conciencia, y se empieza a hacer esas preguntas. A la hora que dices aflora, ¿lo puedes compatibilizar con emerge? Eso se podría compatibilizar con emerge, al que le tenga mucho miedo a la palabra revolución, porque yo creo que Mario Bunge le escapó y por eso creó esa palabra de emergentismo. Y en la propia escuela de Oviedo, de Gustavo Bueno, hay verdaderos debates sobre este tema, porque los dos se vieron, invitado por Gustavo Bueno. Porque aquí tengo un punto que me gustaría saber tu opinión. Estamos hablando del conjunto de las partes a la hora de que se dé el emergentismo, ¿cierto? Sí. ¿Podrías decir que esas partes de manera individual tienen un grado de conciencia o de información? No, tienen un grado, utilizando los términos clásicos, ¿no? Del ser en alto y ser en potencia, aunque para mí ya está un poco desfasado o había que redefinir. Tienen evidentemente las partes, lógico, porque la materia, la realidad, si tiene algo, una característica fundamental es la hiperplasticidad de la misma. Tanto internamente como ser humano, como externamente en el mundo que ves. La hiperplasticidad, es decir, la materia no para de generar formas cada vez más distintas. Y el emergentismo en ese sentido puede caber perfectamente, aunque puede también ser discutible, ya te digo, en Oviedo, en la escuela de don Gustavo, hay filósofos muy competentes que están en liza, porque Gustavo Bueno invitó a Mario Bunge allí, a la escuela de Oviedo, a hacer unas charlas sobre su sistema, sobre todo en lo que afecta a la ciencia, y tuvieron polémicas que son conocidas. Yo las conozco y la gente que sepa las conoce. Se llevaron bien, pero también chocaron mucho en temas como el emergentismo. Pero hay gente en la escuela que se tira por ahí. Yo no le veo tanto peligro al emergentismo si se trata de tratar de ponerle algún neologismo, alguna analogía, ¿verdad?, competente para el asunto, para hacernos entender cómo surgen las cosas que son nuevas en el ser humano. Es decir, no hay que tenerle ni neofobia
Es decir, la gente que dice, oye, hay una propiedad nueva que surge de la materia o de un ser humano o de lo que sea. Y no hay que tenerle esa neofobia, ¿verdad?, a lo nuevo. Y pues puede salir, puede surgir de la composición y descomposición de la misma, de esa hiperplasticidad. Llámale emergentismo, surgió. No, para mí es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es acción-reacción y lo que se da de la suma de las partes en esa, llamémoslo así, como mutación probable a las cosas ya existentes. Y otra muy diferente sería el emergentismo, por ejemplo, el de la conciencia, que es en el que yo ahí marco la puntilla. Por las células tienen que tener, o deberían de tener ya, una cierta información intrínseca para que ese emergentismo se diera en la suma de sus partes. Porque en el otro caso no debería, o sea, no sería necesario. Sí, Freya. Te estoy pidiendo que subas a Neo. ¿Quieres subir a Neo? ¿Conoces? Sí, por favor, sin duda. Dale, súbelo, Soje, súbelo. Yo no puedo, perdón. Voy a subir Yo no puedo subir, tienes que subirlo tú. Sí, a Neo, aceptar. Y no sé si hay otro. Hola, Neo. Hola, Neo, mucho gusto, amigo. Buenas, Neo. Mi compañía. No, aquí escuchando el tema que me pinta bueno y me gusta cómo están hablando por acá. Muy no bien. como en otros canales que son como muy, como diría, muy dogmáticos. Bueno, a ver, a mí tu nombre, que no sé si fue esa la razón, me sugiere un poco al de Prometeo, ¿no? Lo que pasa que más actualizado en la Matrix, me sugiere un poco al Prometeo del libro que hablé con Mahoney, que no sé si leíste, de la teogonía de Hesíodo, donde Prometeo le robaba el fuego a los dioses para dotar de inteligencia y de capacidad de desarrollo a los hombres. Entonces, tu nombre, Neo, de tu cuenta, me recuerda, me trae esa reminiscencia. Si algo me apasionó en mi vida fue perseguir las ideas. ¿Cuál es su genealogía? Eso me encantó, como un detective, como un puñetero detective. Y la tuya, no sé si es la razón, tú me contestarás, me da la sensación de que es porque eres una especie de nuevo Prometeo dentro de esta matriz que tratas, en la buena medida de tus posibilidades, como trato yo, como cualquier otro, a dar fuego con la razón y la verdad a los hombres, a tus compañeros, a tus amigos. Bueno, yo diría que algo así. A mí me gusta es derribar, digamos, estatuas, monumentos, hacer sangrar a los dioses, demostrarle a todo el mundo que todos podemos. Que eso es en donde pienso yo, muchas personas a veces tienen miedo de dar el paso de decir yo sé, o de investigar porque piensan que los otros saben mucho. Entonces, por eso que no siento yo que la gente no avanza y no es auténtica. Entonces, eso sí es lo que a mí me gusta tratar de mostrar a las personas, que ellos pueden por sí mismos. Pues es una tarea ardua, es la tarea que yo creo que el hombre debe darse a sí misma, con el escalpelo de la filosofía, el escalpelo, con el cuchillo eficaz del cirujano, tiene que tratar de abrir la realidad para tratar de conocerla en su faceta más verosímil que pueda. Eso le da conocimiento y lo demás es puro dogmatismo, pura creencia, que para el que le sirva y le resulta acogedora, pues allá él. Yo ni tan siquiera ya quiero hacerlo sangrar a los dioses, porque yo ya me vi en esa guerra un poco física, real, material, en el barrio donde yo nací. Ahí realmente, para unos, Dios, alma, mundo, los curas, los papas, esto, lo otro, eran capaces de dar órdenes para matar a los hombres que cometían pecados y otros los sufríamos. Entonces, yo ya no quiero ni... Yo soy hijo de la Revolución Francesa en el sentido del antiguo régimen, contra el trono y el altar, guillotín, punto primero. Y el nuevo régimen, que es la Ilustración, que también podría debatirse mucho, el nuevo régimen, que es la Ilustración, el sapere aude, el atrévete a saber, yo lo considero como un espíritu importante en la vida. Luego ya que fuera la Ilustración, tuviera grandes cerebros como Rousseau, que decían que tenía la religión en el corazón, ¿verdad? Yo en el corazón no tengo religión ninguna, yo tengo músculos, tengo sangre y no sé qué. Que siga la religión ahí, pues
sigue. Yo no quiero ya ni hacerle sangre. Yo quiero que se guillotina ya filosófica y científica, guillotina ya porque creo que ya no sirven. Puede haber igualmente, aunque se te hiele la sangre, aunque parezca que se te va a explotar el corazón, aunque la despersonalización te lleva al absoluto, de un nihilismo árido, yo creo que hay otras opciones que esas. Entonces yo quiero que los dioses pasen ya a su gloria, a su descanso en paz, y que empiecen incluso desde su gloria, lo decía antes porque lo utilizo yo en un verso y yo soy poeta también, utilizando una sentencia poética de Bukowski: los dioses esperan para deleitarse en ti, en el hombre. Que los dioses ya en su gloria, finiquitados, empiecen a deleitarse en nosotros. Y que nosotros mismos, como hombres, podamos hacer las cosas para poder deleitarnos en nosotros mismos, sin eludir que hay dolor, hay guerras, hay esto y lo otro, y eso es totalmente la materia en su expresión más radical. Pero al menos en los hombres cabe, aparte del poder y del intento de imponer, y etcétera, 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 también cabe evitar el colapso como especie, evitar un daño innecesario al planeta donde vives, que es el único que tienes, aunque aspires a navegar por las galaxias, y dejar una huella a las futuras civilizaciones que puedan decir, como digo yo hoy de los egipcios, que fue la primera gran civilización que visité: esto es una maravilla. Bueno, eres materialista, ¿verdad? Soje, te están pidiendo subir ahí Ramiro Donati, no sé si es filósofo o es futbolista, sí, o no sé qué. Sí, es Donati. Sí, hombre. ¿Lo conoces? Un gran amigo, sí, por supuesto. Por supuesto. Mira, yo quería proponerte algo, Soje. Yo creo que tú eres materialista, ¿no? Espera, Neo, que voy a saludar a Ramiro solo y Ramiro, hola. Dale, dale. Bueno. Hola, Ramiro. Hola, Soje, un placer escucharte, estimado, y a todos aquí, un placer compartir con ustedes acá, aprendiendo un poco. Bueno, todos aprendemos de todos. Tenía la palabra Neo, luego si quieres hablamos y seguimos un poco más. Sí. Vale. Y te doy yo creo de ver este si lado. No recuerdo mal, Soje, sí, tú fuiste el que diste el argumento que, bueno, yo escuché que no, que alguien dijo que un argumento mencionó la palabra materialista y lo bajaron. Sí, ¿verdad? Ah, bueno, ya que tú eres materialista, sí, yo quería aprovechar porque digamos que los materialistas conmigo compartimos el 99.9% de la cosmovisión. Sí. Y yo puedo explicar ese problema que mencionan de la conciencia, de los pensamientos, de los conceptos y todo eso, puramente desde la física. Porque a veces, y sin emergentismo. Y eso lo podemos hacer si nosotros nos remitimos a los últimos estudios que se han hecho, por ejemplo, en neurología y a través del conocimiento de cómo se dan los fenómenos físicos. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de dos baterías de 1.5 voltios. Una sola produce 1.5, pero si las pones en serie, producen 3 voltios. Entonces los 3 voltios cualquiera lo podría confundir con una emergencia, con algo que no estaba ahí, pero en realidad fue la suma de los otros dos. Es decir, que físicamente hablando, solo estaríamos hablando de un resultado físico comprobable. Igualmente, con el famoso mundo de las ideas, ya se ha demostrado a través de estudios científicos con doble ciego y todo eso, que hay neuronas específicas que se llaman neuronas conceptuales. Para el que quiere investigar más, la buscan como las neuronas de Jennifer Aniston en Google y ahí les va a aparecer el DOI en el primero o segundo link enseguida. Ajá. Esas neuronas se activan o se triggerean cuando escuchan un concepto. Por ejemplo, escuchan Soje o te ven tu imagen y dicen este es Soje, porque se desencadenan con todo lo relacionado a Soje. Si escuchan tu voz, por ejemplo, entonces en ese caso se activaría también. O sea, es como que tiene múltiples conceptos sobre algo en específico. Es decir, que si una neurona tiene esto, ya es innecesario recurrir a un famoso mundo de ideas que es indemostrable y que no está en esta realidad. Además, esto es físico. O sea, no necesitamos inventarlo, ya está demostrado. Mira, Neo, yo solo te puedo decir una cosa. Sí, soy el chico que, bueno, la persona que participó en ese evento y que no pude... Yo cometí dos equivocaciones bajo mi punto de vista, Al margen, yo respeto el evento, me gustó.
participé en unas condiciones, pero esto yo no quiero o sea, lo que más me desagrada es la autocompasión y pedir clemencia, de eso nada. Yo asumo que voy a un evento donde se dan dos condiciones. Una, que no es el formato que realmente a mí me permite, porque yo soy de, si uno habla de los discursos que Aristóteles, de la retórica, pues yo necesito discursos largos, entonces sujetarme a 5 minutos o 8 me es muy difícil, pero bueno, aún así lo valoré, dije yo, mira, ¿qué más da? Así es una diversión, es un divertimento, punto. Y el segundo error, bajo mi punto de vista, que cometí, es querer matar, refutar a Dios, ponerle la guillotina literalmente al final, con una frase, un par de frases lacónicas, previo, evidentemente, a unas premisas lógicas que llevarían a esa conclusión, al final. Entonces, claro, si lo haces al final, es más, cometí una tercera equivocación, y es que yo tenía un discurso que me lo tendría ya muy mal, porque lo tengo muy interiorizado. Puedo hablar perfectamente de él, a lo mejor no cumplir los 8 minutos, pero yo quería cargarme toda la cosmovisión, no solo a Dios, al alma y al mundo, a las tres grandes ideas metafísicas de la cosmovisión de un creyente en el Dios abrahámico, en el monoteísmo. Esas tres grandes ideas, quería esa cosmovisión acogedora para la eternidad de un creador y acogedora para después de tu muerte y acogedora porque hay un alma que se encontrará con las almas de tus seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa cosmovisión le iba a meter yo la guillotina al final y eso fue una equivocación. Los jueces me juzgaron, según entendí yo, por una falacia de petición de principio. Pero yo tengo mi idea sobre las falacias, no es mía sola, es producto de leer a otros filósofos. Es cierto, si era un concurso solo de retórica que se medía si se cometía alguna falacia o no, de principio de autoridad, o de esto, del hombre de paja, o de la que fuese, pues evidentemente, o sea, a lo mejor los jueces actuaron bajo su criterio correctamente. Pero yo digo una cosa de las falacias, no lo digo yo, estoy hablando por boca también de otros filósofos. Una falacia se puede dar, y no por ello la conclusión final, ser mentira. Correcto. Entonces, para mí la clave no es cometer o no una falacia, que si estás en un concurso de filigrana retórica en el que tienes que ajustarte los machos al 100% para no cometer ni una sola, pues perfecto. Si lo hicieron por esa razón, el primer juez, que los otros dos valoraron que sí, falacia de petición de principio, pues me cortan la guillotina igual que yo quería cortar la guillotina a Dios. Bueno, pero para mí lo importante de un filósofo, de una persona que piensa, yo no soy filósofo académico ni licenciado, ya lo he dicho 1000 veces, y yo he dicho que si yo naciera en Grecia, en el oráculo de Delfos, al lado de Sócrates, que dijo que era el más sabio porque sabía que no sabía nada, si le preguntasen por el más ignorante dirían Soge Polcain. El oráculo diría Soge Polcain. Pero yo lo que quiero es hacerme entender, que es el valor realmente de un gran filósofo académico, por supuesto también, y de un filósofo medio, mundano, como lo soy yo, como lo sois vosotros. Hacerme entender es lo importante y buscar con la razón la verdad, con el escalpelo de la ciencia y de la filosofía, analizar, cortar y analizar la verdad. Entonces, no pude acabar el argumento, pero yo no quería solo cortarle la cabeza a Dios, que creo que, sino al conjunto. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Tendría yo curiosidad de saberlo, ¿no? Sí, bueno, pues si ¿Qué puedo decir yo, Neo, ahorita mismo? Yo, si me queréis escuchar, pues la doy rápidamente, porque esa era la intención con Mahony, de dar podría llamarle así en latín, porque yo digo, hay que leer las cosas. Soge Freya dijo algo, pero no lo entendí. Eso mismo le iba a decir yo, Neo, lo que tú le acabas de decir. Ajá, bien. Bien, adelante, escucha. Lo explico brevemente. el argumento. Sí, lo explico brevemente. Lo explico brevemente. Hoy estuve con Charlie, porque alguien me soltó, oye, Charlie está con un debate sobre las premisas y la conclusión para matar, para cargarse a Dios.
Y el que me lo comentó me lo dijo así en plan, a ver si eres capaz tú de solo con 2 premisas y una conclusión rematar eso. Y fui a junto de Charlie y en 5 minutos di mis 2 premisas y mi conclusión. Y la verdad es que la cosmovisión Dios, alma, mundo requiere de algo más que 2 premisas y una conclusión, como entenderéis. Pero la premisa primera de esa solo sujeto a Dios era que, así como ex nihilo nihil fit, de la nada sale, lo asumen la ciencia y los científicos metafísicos y los creyentes metafísicos en el gran Dios metafísico, no estoy hablando de los dioses corpóreos, de Atenea o de Prometeo, no, el gran Dios. Así como ex nihilo nihil fit lo asumen la ciencia como tal y los científicos metafísicos también, eso implica ya un par de cositas. Y es que el conjunto de la realidad, de la que se ve y sus fundamentos, a priori, pues con esas 2 premisas, con esa primera premisa de ex nihilo nihil fit, y que la asumen ambas partes, los creyentes y no científicos, pues la primera consideración de eso es que tanto la necesidad como la contingencia ya queda en cierto modo asegurada, ¿vale? Si no se pueden hacer de nada, si no puede haber algo que surja así por generación espontánea, es decir, la inmediatez que lo que ves tiene que tener un fundamento necesario y a la vez tiene que dar esas formas contingentes. La siguiente premisa era, si la ciencia a día de hoy asume, al menos, yo creo que toda la comunidad científica, incluso, vuelvo otra vez, y lo vuelvo a reiterar, la de corte metafísico, los científicos de corte metafísico y los puramente materialistas, los ateos y los creyentes, asumen que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, y asumen que la energía tiene una implicación directa con la materia, ¿vale? Pues eso implica 2 cosas muy importantes. La eternidad de la energía, conjuntamente con la materia, eso una. El fundamento de la materialidad, o sea, de las formas que ves, el fundamento último, por eso yo decía en ese concurso, no es lo mismo preguntarse por el fundamento del ser, que es una pregunta de carácter ontoteológica, que por los fundamentos de la realidad, que es una pregunta ontomaterialista, científica. Pues es incluso en términos negativos, lo voy a decir, esas conclusiones de la termodinámica, de la ciencia positiva, que reconocen tanto los científicos ateos como los metafísicos, tiene unas consecuencias enormes. Otra cosa es que luego te llevan a ti a que te aterrorice, ¿verdad? A que te aterrorice las consecuencias inmediatas de esas 2 grandes premisas. Pero son 2 premisas que llevan a una conclusión evidente. No puede haber un ser eterno, puro, inmaterial, y con todos los atributos que se le quiera poner más. No se necesita un origen, un creador, porque sobre esas 2 premisas, el fundamento de la realidad material lleva claro a una consecuencia, a una doble consecuencia. Primero, ese Dios metafísico no puede hacer una creación ex nihilo, como la ciencia y los propios metafísicos lo avalan en cierto sentido hasta ahí. Ese Dios metafísico no es necesario para un origen del universo, porque no hay tal origen, igual que un metafísico piensa en un Dios eterno que haga el esfuerzo de pensar, porque es difícil de pensar en un ser eterno e infinito, pues hace el mismo esfuerzo de eso que tú crees para verlo en la materia, porque la ciencia ya lo avala. La energía y la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, colócate en otro tipo de eternidad. La tuya es acogedora, no quieres salir de ella, es lógico. Entonces, consecuencia segunda es que Dios no
no solo no existe, sino que no puede existir. Y la tercera y última consecuencia sería que Dios solo puede existir como idea en el conjunto de la materia, en el fundamento de la realidad, es decir, en los hombres, en las religiones positivas. Las religiones positivas son más verdad que el Dios que proclaman. El más grande, evidentemente, el metafísico por antonomasia. Entonces, a partir de ahí, toda la cosmovisión que está ligada a esa se derrumba por sí sola. No hay ese acto puro, no hay ese ser infinito, sustancia simple, no compuesta, no hay ese etcétera, 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 etcétera. El propio San Anselmo le discutía a Santo Tomás que eso podría ser muy bien una abstracción vacía. El propio Santo Tomás, en el ejercicio espléndido de autorrefutarse para hallar una mejor consolidación de tus vías, pues se autorrefutaba él y también llegaba a consideraciones parecidas o similares. O sea, la propia escolástica fue dando sus grietas a toda esa cosmovisión. ¿Por qué? Porque Santo Tomás dijo, una cosa es la fe y la revelación y otra cosa es la razón, queridos amigos. Ahí Santo Tomás, que es el clímax de la escolástica, lo que le ha dicho realmente a los teólogos hasta entonces y a los hombres que van a las iglesias y a los hombres que están en los pueblos, le dijo, la razón es una cosa y la revelación y la fe es otra. La creencia y la fe es otra. Ahí ya empezó a resquebrajarse el edificio, a lo mejor sin ánimo, pero ya lo hizo. Entonces, a partir de ahí, Dios solo existe como idea. Hay muchos conceptos de dioses, no es una idea omnívoca, se dan tantas expresiones de Dios como culturas hay y creencias en el mismo. Las más complejas, evidentemente, son las abrahámicas, por ese Dios abstracto, metafísico, que ha tenido grandísimos pensadores y son los que más han armado una filosofía potentísima, con una lógica potentísima. Otras, pues es muy pobre, porque creerse hoy en, yo qué sé, en un Dios personal, yo qué sé, el que sea. Yo creo en Superman. Bueno, pues vale, si para ti Superman existe, cojonudo, pero no te tires de la ventana, por favor. Cree en él, pero no te tires tú de la ventana, ¿eh? No te creas tú con sus superpoderes. Entonces, para mí, esa cosmovisión, Dios, alma, mundo, la segunda cuestión, después de Dios, era el alma. El alma es un concepto puramente platónico, en el sentido que estamos hablando, ¿eh? No quiere decir que alma existiese por primera vez en Platón, no. En Platón, con ese mundo sensible y ese mundo perfecto de las ideas, es donde los padres de la Iglesia, la patrística, San Agustín, etcétera, etcétera, la cogieron. ¿Para qué? Hombre, tenían el cielo y la tierra. Platón decía que el cuerpo era soma sema, el cuerpo, ¿verdad? Soma sema, es una tumba, el cuerpo es una tumba. Platón odiaba la materialidad y se tiene una inquina hacia la materia de siglos, no, de milenios, como si la materia no pudiera hacer formas maravillosas y también terribles, como lo hacen la metafísica. Formas maravillosas, pero también terribles. Entonces, esa segunda idea de la gran cosmovisión, la del alma, se derrumba por sí misma. Por sí misma. Descartes ya, en su dualismo, ya llegaba a decir la res cogitans y la res extensa, ¿verdad? Y la unión era por la glándula pineal, ¿verdad? Pero ya decía que era un alma, ¿verdad? Como si un alma no necesitase ya ni cuerpo. Odio otra vez, inquina a la materia, al cuerpo. Decía que los animales eran mecanismos, incluso el cuerpo del ser humano. Y por cierto que no era una idea de Descartes, era una idea de un español que recogió de él. El de Antonia Margarita, una gran obra, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, no es por en desdoro de Descartes en absoluto. Entonces, vamos a ver, vuelvo a reiterar, el materialismo filosófico no es un corporismo radical, grosero, no. Hay cosas que no son cuerpos, pero no por ello inmateriales. Entonces, la idea de alma, pues es una idea que sirvió para justificar esa segunda parte de la cosmovisión y le da cobijo a una persona que se sabe que va a enfermar y que va a morir, le da cobijo porque sabe que hay una alma pura, que es como él, ¿verdad? Pura en ese mundo de las ideas, que no es inmortal, ¿verdad? Hay versiones distintas, pero en el caso de Platón es eterna y te va a permitir después de la muerte, evidentemente, en vida, si
tienes una cierta reminiscencia de lo que puedes conectar con ella, pero difícil. Pero después de la muerte sigue siendo alma, ¿no? Entonces, eso es acogedor. Y la última, mundo. La palabra mundo yo la perseguí durante mucho tiempo para ver su genealogía. Y me di cuenta, lo comentaba antes, por una cosa, no solo por la lectura, que también, por una cosa muy sencilla. Yo aquí había una estrella en España que le llamaban la Piquer. Era una estrella folclórica. Mahoney me dijo, prefiero el ejemplo de los Rolling. Bueno, pues el de los Rolling. Pero a esa Piquer, esa estrella folclórica, que no era de rock como los Rolling, que yo también prefiero los Rolling, en su baúl se decía, ahí va el mundo de la Piquer. Ahí va el mundo de la Piquer. Entonces ahí ya, yo que soy un puñetero detective que me encanta seguir las ideas, pues digo yo, el mundo de la Piquer, un baúl. Entonces, claro, el mundo era donde ponía allí sus trajes para hacer luego sus actuaciones, sus joyas, esto y lo otro. Y luego un texto que no recuerdo porque ojalá pudiera recordarlo, pero no lo recuerdo, pero era un texto del medievo, digamos, tardío, donde se explicaba en aquel texto, no sé ni el autor, a lo mejor hasta era anónimo, no recuerdo, me lo tenéis que perdonar, pero sí recuerdo perfectamente el ejemplo, la analogía que se hacía en ese texto. Y era el que en aquella época las novias, a la hora de afrontar el matrimonio, llevaban una bolsa al casamiento. Y en esa bolsa su padre le regalaba y le metía joyas, joyitas. ¿Cómo le llamaban esa bolsa? Le llamaban el mundo. El mundo. Y yo, coño, el mundo, una bolsita con unas joyas. Lo conecté inmediatamente. Claro, el Dios Padre crea el mundo y mete en el mundo sus criaturas, sus maravillosas criaturas, al hombre, a las especies animales. Es esa la conexión, claro, esa cosmovisión total. Cierra el círculo para tú sentirte en un sentido de lo que es tu presencia en el cosmos, en un sentido de por qué el cosmos es como es, en un sentido de por qué el hombre está aquí, en un sentido que te da eso, acogimiento, aunque luego la realidad te demuestre que se puede coger hierro en nombre de los dioses y matar a inocentes, a niños, a bebés, etcétera, etcétera, y haya guerras cruentas entre religiones y entre las propias religiones en sí mismas, dentro de su interior. Aunque todo eso lo vea el creyente, pero sigue siendo esa cosmovisión acogedora que le permite no afrontar la eternidad, entre comillas, fría y heladora de un fundamento material, energético material, con sus distintas formas, las que vemos hoy, las que conocemos hoy del pasado, y también es acogedora porque te da un después de la muerte. No solo ya un después de la muerte, sino poder vivir eternamente como algo ideal que eres tú, con esos seres que has querido toda tu vida, que han sido el amor de tu vida. ¿Cómo no va a ser acogedor esa cosmovisión? La otra, la que se propone desde el materialismo, es fría, helada. A priori sí lo es. A priori sí lo es, porque evidentemente te lleva al hombre a una circunstancia de una soledad abrumadora, de una falta colosal de sostén y de, en fin, de despersonalización radical. Llegas a no sentirte ni tan siquiera persona. Por eso será el nihilismo y muchas otras cosas. Bien, pero también si lo afrontas sin ese asidero acogedor, si lo afrontas, te queda al menos poder buscar una cosmovisión más verdadera y compartir con los hombres que esa cosmovisión acogedora no nos queda más remedio que construirla nosotros. No nos queda más remedio. Y si no lo hacemos, colapsaremos. Y si lo hacemos bien, dejaremos una huella mínimamente decente. Y si lo hacemos súper bien, entonces incluso voy a decir algo aquí que no quisiera yo al menos vivirlo. Al final seremos nosotros los dioses. En todo caso,
no es un futuro que a mí me agrade. Hay filosofías, la transhumanista y no sé qué, que quieren desbordar los límites de la propia muerte y cosas de estas, la ciencia apoyándolo, hay mucho dinero, etcétera, 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 pero a priori a mí prefiero asumir con carácter tranquilo, sereno, que nuestra finitud, que nuestra contingencia forma parte de la realidad misma. Y que eso al final es una maravilla porque también da contraste a nuestra vida. Me preguntaba el amigo Mahoney qué es lo más inteligente para un ser humano y yo decía dos cosas. Lo más inteligente para un ser humano es, primero, vivir la vida a tope, como una experiencia, conocer y vivir la vida, pero no como una experiencia radical, como una experiencia radical, vivirla en el sentido nietzscheano de la palabra, ¿vale? Es decir, vivir, comerte una manzana a mordiscos, ir detrás de tu musa, desear a una mujer, planear un delito si es necesario, etcétera, 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 vivir las experiencias. Y segundo, la segunda cuestión inteligente para mí de un ser humano es no morir antes de morir, no morir en vida. Morir en vida es lo más triste, es lo más triste. Bueno, en fin, aquí acabo y disculpar que no suelo... Bueno, te has puesto místico, te has puesto poeta. Creía que iba a terminar rezando un Padre Nuestro. No, por favor, si alguien que lo quiere, pues... bien parado, Oye, pero y ya terminó el argumento. Sí, yo diría que sí, en cierto modo. Y, Yo creo que... pero me podrían decir de pronto así como de manera sintetizada cuál era, porque es que yo a veces como que me desconcentro cuando es muy largo la disertación Sí. y no sé al final en qué quedó la cosa. Bueno, a ver, para matar, o sea, para refutar un concepto, evidentemente no puedes utilizar solo dos premisas, es muy complicado, sobre todo cuando el concepto es pues, el concepto de Dios. Es uno de los grandísimos conceptos que ha generado la historia de la humanidad. Entonces, sintetizado al máximo es muy complicado. Es decir, aquí hay cuestiones como la cuestión de la necesidad de algo que genere el movimiento, que sea generador del movimiento, que sea causa del mismo. La necesidad de tener algo necesario, que sea el fundamento para una visión metafísica del ser, para una visión materialista, el fundamento de la realidad, que sea el fundamento, sea lo necesario, y que dé razón a lo contingente, a que en esas formas que da lo necesario, en un caso Dios y en un caso la materia, como fundamento de la realidad, pues da las formas contingentes. Un ser humano es más ejemplo imposible. Entonces hay muchas cuestiones implicadas que necesitarían varias premisas, tanto científicas como filosóficas, para atacar el concepto de Dios, del Dios metafísico. Entonces aquí yo, la verdad, no lo puedo sintetizar demasiado. Lo quise sintetizar hoy en el de Charlie, no sé si lo logré, pero yo decía esto claramente. En la ciencia se tiene claro que no hay nada material, que es lo que observa la ciencia, nada material que proceda de algo inmaterial. No hay nada. Punto primero. Segundo, ex nihilo nihil fit, de la nada sale. Con lo cual, si no hay nada que proceda científicamente, incluso asumido por los propios... El ex nihilo nihil fit lo tiene Santo Tomás en alguna de sus vías. Lo digo para los que acerquen su sesgo a su sartén, la sardina a su sartén. Pues, si es nihilo nihil fit, la consecuencia inmediata es que la realidad, el fundamento de la realidad, tiene que tener algo necesario, porque de la nada sale, y contingente. La siguiente, el argumento de que la energía no se crea ni se destruye, sino que transforma, ahí ya te refuerza la cuestión anterior científicamente por las consecuencias que tiene. Es decir, en el terreno de la ciencia negativa no hay ninguna ciencia que determine con ninguno de sus experimentos, ¿verdad?, que
la materia surja de la inmaterialidad, de algo inmaterial, de algo que no tiene sustancia, no hay ningún experimento, y sin embargo hay experimentos positivos como la ley de la termodinámica, que ha sido leyes de varios científicos, pero bueno, digamos que Planck fue la primera ley de la termodinámica, donde plantea claramente que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y la energía, científicamente también positivamente se sabe que tiene una relación con la materia, ¿vale? Una relación de interrelación. Si eso es así como la ciencia dice, correcto, y sobre la premisa también de que algunas de estas dos premisas la aceptan incluso científicos creyentes en el Dios metafísico, si eso es así, pues evidentemente si hay una base material, energético material, que es eterna, no hay necesidad de un origen, no hay necesidad de un primer motor inmóvil, de un acto puro, porque esa base material es la que genera los movimientos y las distintas formas, es decir, el inicio y el fin de algo que es eterno, al igual que lo es ese Dios que se inventaron, no existe desde el punto de vista científico, no existe. Esa eternidad material es el fundamento de la realidad y, por tanto, las consecuencias inmediatas de ella, ¿vale?, son estas. No hay nada en la realidad que surja de la nada. No hay nada en la realidad que surja de una base inmaterial, de algo puro, eterno, simple, etcétera, etcétera. No hay ninguna constancia, ni con lo positivo de las ciencias que lo avalan, ni con lo negativo de las ciencias que no son capaces de demostrar la otra versión. Entonces, con eso, automáticamente, las consecuencias de la necesidad de un motor primero, un motor inmóvil con sucesivos motores inmóviles que den racionalidad a lo que se mueve. Como Aristóteles decía que había un mundo eterno después de la Luna y un mundo sujeto a generación y degeneración, que era el de la Tierra. Y digo yo, el pobre de Aristóteles no se dio cuenta que también en ese mundo eterno hay planetas. Sin embargo, al planeta Tierra no lo puso en la eternidad, lo puso en el planeta de generar y de degenerar, ¿no? Bueno, en fin, son equivocaciones de un grandísimo filósofo con la ciencia que tenía en sus manos, que ya, evidentemente, hoy tenemos muchas más herramientas. Entonces, la pura lógica que lleva al fundamento de la realidad como base energético-material, que es eterna, eso destruye la necesidad de múltiples conceptos que siguen ahí pululando, que se hacen filigranas, lógica proposicionales y filosofía, ¿verdad?, que aparenta filosofía, incluso académica, porque hay académicos incluso académica, y lo siento por los académicos, yo soy de la Academia de Platón, la que luchaba contra los sofistas, contra los que vendían discursos, el mismo para defender una cosa y otro discurso para defender lo contrario de esa cosa. Los bellos discursos, ¿verdad?, para que los jovencitos se ganaran espacio en la política. No, yo soy platónico, académico en el sentido platónico puro de la palabra. Yo voy contra los sofistas, pero no soy de academia de universidad, porque en la academia de la universidad hay gente muy competente, muchísimo más que yo, que sabe muchísimo más que yo, que debería estar aquí explicándonos estas cosas, Gustavo Bueno u otros, y yo soy un pobre hombre aquí. Pero en la academia universitaria también hay mucha estulticia, mucha soberbia, mucho titulitis, y realmente en muchos casos hay filósofos en la academia que no se merecen el título de filósofos. ¿Qué queréis que os diga? Que le quedan, a los suelos de patos al peor de los filósofos, de los grandes filósofos que hubo en la historia. Desgraciadamente es así. Entonces, yo creo que eso ya determina claramente que hay que afrontar, porque el escalpelo de la ciencia y la filosofía dejan totalmente refutado la idea de un ente puro, eterno, simple, creador de todo, y luego los atributos que se quieren poner, que no son más que proyecciones, no son más que proyecciones del hombre. Y, por cierto, excesivamente patriarcales, no quiero meter con esto un discurso político, pero ni siquiera hablan de un principio femenino creador o masculino femenino creador, que va. Padre,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y todo es así, y todo es así, y tiene muchas implicaciones políticas. No me quiero meter en ellas, porque eso es enredar más el asunto. Pero creo que con estas dos simples premisas, la conclusión, aunque sea de carácter muy profunda, está más que clara. Al menos yo la tengo clara. A mí ya no me... Para mí, ese Dios, el que finja que con la ciencia y con la metafísica, con la filosofía al más puro, la más desarrollada y la más finamente expuesta, como la de Santo Tomás y las de los futuros Santo Tomases que haya, el que piense que con todo eso me va a mí a hacer creer que Dios existe, le voy a tener que decir, no finjas que crees que ese Dios existe, no seas impostor. A mí una impostura de esas ya no me la impone nadie, ni el más elevado pensador de la historia, ni de los que hubo, ni de los que vengan. Lo siento por él y por los que vengan, ahí ya no me van a convencer. Bueno, pues yo soy el impostor ese, Soje. Mira, no cabe una mínima posibilidad, tú no tienes una mínima posibilidad. Ninguna duda. Nunca tuve duda más que cuando tuve esa crisis existencial con 16 o 17 años, que son dudas razonables porque, oye, de repente el sistema nervioso, el cuerpo, tu psique, tu persona, fijaros, la diferencia entre el concepto individuo y persona es muy seria, porque el individuo es todo esto. Bueno, te voy a hacer una pregunta, Yo no sé si... Yo te voy a hacer otra pregunta, Soje, ya, esto ya es redundante, ya lo has dicho, lo has explicado. Yo lo he entendido perfectamente, yo te entiendo perfectamente. A mí me gusta más como poeta que como materialista, por supuesto. Iba a hacer una poesía que la tengo escrita. Bueno, ahora yo soy racional, yo soy artista, soy racional, entonces eso no. Pero tú no crees que sobre los grandes dogmas de la cristiandad, ¿no? Que se han ido desmoronando, lo ha ido desmoronando la ciencia. Y el catolicismo se ha ido replegando, cosa que no ocurre en otras religiones. Eso no ocurre en otras religiones, solo ocurre en el catolicismo, ¿no? A las otras les da igual. A los musulmanes, tú vas a lo mejor a Dubái, que tienen una ciencia o tal, o el Museo de la Ciencia, un futurismo. ¿Cómo? Y le da igual. A otras religiones les da igual. Espera lo que venga. No, pero mira, yo quería aprovechar. A mí me gustaría escuchar a Neo y a Ramiro lo que opinan. Sí, dime. Bueno, yo lo que opino es que, o sea, haciendo un resumen de lo que he escuchado hasta ahora, Soge lo que hace es decir que de dónde se sacan que es necesario que exista el motor inmóvil, que es una cosa gratuita. Básicamente eso es lo que él está argumentando. Y también que como la materia puede existir eternamente, es innecesario invocar a Dios. Entonces digamos que hay también un poco parece ser que invoca la coherencia de las personas que hablan, ¿no? Si son realmente unos impostores o si en realidad creen lo que dicen. Entonces digamos que el argumento que yo escucho de él es ese. O sea, súper resumido y directo a la yugular, por decirlo así. Sí, yo voy directo a segar a la guillotina. Yo soy hijo de la Ilustración, de la guillotina, del antiguo régimen. El antiguo régimen era contra el trono y el altar, contra los monarcas y los papas. Y el nuevo régimen trataba de evitar ya en la realidad social política de la Francia revolucionaria, pues fuera papas, fuera absolutismo monárquico y fuera papados, ¿vale? Lo que pasa es que luego Napoleón... Soe, si a ti te preguntan cómo demuestras tú que es verdadero el método científico. Bueno, habría que hablar mucho sobre el concepto mismo de verdad. Habría que hablar mucho sobre el mismo concepto de verdad, porque se pueden mencionar la verdad absoluta, una verdad... O sea, la verdad de física, Josoje. Sí, la científica. Vamos a ver, que de aquí hay dos visiones. No. Yo te pregunto, o sea, voy a hacer el papel de unos cuestionadores de estos que andan por ahí y te voy a preguntar, ¿la verdad es material? La verdad sí lo es, imagínate que nos quitamos del mundo. Imagina que el hombre no existe en el mundo y que los animales no existen y queda el mundo, la realidad. Esa es la verdadera verdad absoluta. Esa.
ya no tamizada por el ser humano, ya no filtrada por nuestros límites de conocimiento, aunque también penetramos en ella, y ya no vista desde sesgos de todo tipo, o cientificistas, o metafísicos. Pero eso no sería realidad, Soje. O sea, ¿Eh? ajá, exacto. O sea, no es verdad, sino realidad. Eso sería realidad, pero la realidad mostrada tal cual es la No, verdad. no, me refiero a la realidad en sí, porque lo que nosotros percibimos como realidad sería nuestra verdad, no la realidad per se. Recuerda que Claro. nosotros la percepción la tenemos subjetiva. Aquí hay dos visiones en los dos grandes filósofos que yo estoy tratando. Yo estoy trabajando desde hace años con anotaciones de hacer mi propio sistema filosófico, porque no estoy de acuerdo con todo lo que dice Gustavo Buenín, no estoy de acuerdo con todo lo que dice Manuel Bunge. Pero aquí hay una diferencia entre ambos que viene a colación y es pertinente a lo que se está diciendo. Para Gustavo Bueno es antes la epistemología que el ontos, curiosamente. Es antes la epistemología que el ontos. Y sin embargo, para Mario Bunge es antes el ontos que la epistemología. Bueno, Gustavo Bueno ya no le llama epistemología, le llama gnoseología, que hay diferencias, pero no voy a entrar en eso porque si no es enredado. Entonces, claro, dos grandes filósofos, materialista, el uno cientificista, joder, ¿verdad? Con su sistema también, todo perfectamente estratificado, la materia, la física, la química, esto, no sé qué, la sociedad, la cultura, etcétera, el emergentismo como forma de, en fin, de explicación a las cosas nuevas que surgen en cada estrato de la realidad, y con su ontología y su epistemología, el científico lo era, porque lo era, joder, Mario Bunge era científico, matemático, bien, y sin embargo, Gustavo Bueno tiene una magna obra que además la concibió como unos 10 o 12 volúmenes, pero solo pudo hacer 4 o 5, no recuerdo exactamente el número, pero bueno, unos pocos, que es la del cierre categorial. El cierre categorial trata de la ciencia, del conocimiento. Entonces, ahí habla de ciencias alfa operatorias, las más duras, la matemática, la física, esto, lo otro, y otras beta operatorias que se llaman, pues, del tipo la sociología, la psicología, esto, lo otro, que, bueno, en fin, son dos visiones distintas. Pero lo que me llamó la atención de los dos es precisamente al hilo de la verdad, sobre la verdad, que los dos han teorizado sobre los distintos conceptos de verdad, pues que chocaran ahí, que uno fuese primero epistemológico que ontológico, lo cual no quiere decir que ese es Gustavo Bueno, lo cual no quiere decir que Gustavo Bueno no le dé importancia a la ontología, porque sabe perfectamente que para que se dé un ser humano y tenga algo de conocimiento, se necesita la base material, la fundante. Me parecía curioso. Y la otra, a la viceversa. La de Mario Bunge era, no, primero está el fundamento de la realidad, que es material. Y para que se dé un mínimo conocimiento en la especie humana, necesitas a matemática. Soge, Sí. Perdón. existe la potencia en el mundo. O sea que el acto y la potencia. ¿Existe la potencia o eso es una mentira? Eso realmente son conceptos caducos. Fijaros, yo creo que los dos pensadores... No estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso. Expon. Sí, pero yo explico por qué están caducos. Caducos no quiere decir inservibles. Quieren decir que se han un poco visto rebasados por los grandes conocimientos y la filosofía a día de hoy, ¿no? Eso quiere decir que son necesarios, siguen siendo necesarios, ser en acto, ser en potencia, porque explican muchas cosas. Es decir, la física de Newton, la física mecánica de Newton, no es la misma física que la de Einstein. Las dos fueron en su tiempo necesarias, pero una sobrepasa a la otra. Una ve la gravedad de una manera, como una atracción del cuerpo en la Tierra, y el otro es un poco otra visión, la visión del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las consecuencias de una física como la de Newton vale para el taller de coches, la consecuencia de una física como la de Einstein vale para viajar por las estrellas, por las galaxias, o por el sistema solar al menos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que lo que estábamos diciendo, tú si lo ves de distinta manera, si ves primero la ontología y luego la epistemología, o si ves la epistemología primero y la ontología después, yo creo que es un poco la misma cosa. Entonces, acto y potencia son válidos, pero no son conceptos para los materialistas radicales como los Mario Bunge y
Y Gustavo, bueno, no existen conceptos puros, amigos, no existen conceptos puros. Olvidaros de ser, esencia, ser en alto, ser en potencia. Aristóteles trataba de precisamente explicar esa contradicción de Parménides, la del ser, la de lo inmanente y la de Heráclito. Pero si no existen, ¿cómo los estás pronunciando? No, no es que no existen. Neo, una puntualización. Es que ahí vamos a partir de un problema, Soje. Y este problema yo lo veo constantemente y creo que Ramiro también lo ve, que es el que también estudia mucha filosofía. Y bueno, ahí también está Patriarca, que si quiere subir. Es que hay un punto aquí. Una cosa es el léxico filosófico, que es el que utilizamos los que estudiamos sobre el tema, y otra cosa es el léxico coloquial, y digamos que una forma más facilitaria para comunicarse con el resto de personas que no están en concordancia con ese tipo de léxico técnico. Claro. Pero el hecho de cambiar o de que se hayan quedado antiguos el determinado del concepto, es que eso para mí es muy peligroso, porque ya entonces cada uno acoge el concepto y lo determina como quiere. No entonces en esa parte ya es muy difícil el tema de la comunicación, porque para mí el concepto entonces de potencia es algo y para ti es otro. Pero yo no soy relativista, procuro no ser. Claro, ese ha sido el punto. Tengo que dejar porque le tengo que dejar, ahora viene mi hija y lo siento de verdad porque tenía este finiquito sobre estas horas y tengo que irme. Pero bueno, voy a contestar a esta pregunta que un poco queda ahí en el aire. Ser en alto y ser en potencia, pues lo que decía Aristóteles le permitió esas ideas contradictorias de Heráclito y de Parménides dar un sentido, y además para dar un sentido a el ser, al de Parménides, y al movimiento, al de Heráclito. Entonces, claro, en un ente, el ejemplo de él era la semilla, la encina y la semilla de la encina, ¿cómo se llama? El del roble, que le llamamos aquí. La bellota. La bellota. Entonces él decía que la semilla contiene en potencia la encina. Y tiene la potencia de... Pero es utilitaria para cualquier tipo de ente. Por ejemplo, el Neo tiene la potencia de ser abogado. ¿Sí? Por ejemplo. Es útil hasta un determinado momento. Cuando empiezas a encontrarte con cosas mucho más complejas, ya no te vale, es lo dicho, es decir, es como la física de Newton, que valía para explicar en su momento ciertas cosas, pero ya no puede ser. Es a lo perfectible. Es algo que puede servir como base, pero que en muchas cosas, es decir, Freya, si te das cuenta, el problema es lo que te digo yo, para el materialismo filosófico, no hay conceptos puros. Los conceptos puros no existen y las ideas todavía menos. Es decir, si los conceptos no pueden ser puros, porque esos no existen, porque están trabados por materia de todo tipo, cultural, etcétera, física, biológica, de todo tipo, pues las ideas menos. Son todavía más susceptibles de ser menos purificadas. Y las ideologías... No, yo creo que no me has entendido. Yo es que no estoy hablando en ningún momento de la pureza de la descripción. O sea, no me meto en eso. Me refiero al uso. Sí, ya. Bueno, a lo descriptivo. Lo siento de veras mucho, me tenéis que perdonar, pero mi hija acaba de llegar y tiene que ya tomar... Dale, gracias, Jorge. Tomar lugar en su casa, en su piso, en su habitación, y siento mucho porque me interesa mucho, pero de verdad que fue un placer. Y me despido. Bueno, Soje, que te vaya bien. Ramiro, abre, antes que se vaya Roja. Va a seguir. Saludos, Soje, un placer escucharte. Mahoney. Bueno, Soje, un placer, nos vemos. Solo menos ya nos vemos en TikTok y ya no desapareceré de TikTok. Entonces, descansa. Abre, Ramiro, abre. Neo va a abrir, me dijo. Neo abre.